Ella decía que era por mi salud. Pero contesté su teléfono por accidente, y escuché cómo negociaba quedarse con mi apartamento antes de internarme. Yo estaba ordenando mi sala, acomodando unas fotos antiguas, cuando escuché un celular vibrar sobre la mesa. No era el mío. Y no suelo tocar lo que no es mío. Pero esa mañana, ese sonido cambió todo. Contesté sin mirar la pantalla, pensando que era una llamada para mí. Y entonces escuché la voz de mi nuera, Paola. Una voz que no estaba hecha de cuidado, ni de preocupación, ni de amor familiar. Era una voz fría, negociadora. Una voz que decía: sí, el apartamento queda a mi nombre una vez que ella firme los papeles. Pero antes de internarla, necesito que mi marido no sospeche. Casi solté el teléfono. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Norma Lucero, tengo 74 años, y siempre he sido una mujer fuerte, amorosa y capaz de cuidar de mí misma. Nunca imaginé que un día tendría que defenderme, dentro de mi propia familia. Y mucho menos de una mujer que decía querer lo mejor para mí. Lo que escuché esa mañana no fue un error. Fue una advertencia. Y a partir de ese día, yo ya no sería la misma. Todo comenzó semanas antes de aquella llamada. Pequeñas cosas, insignificantes a primera vista, pero que después tendrían sentido. Paola, mi nuera de 32 años, aparecía en mi casa con una delicadeza exagerada. Me traía pan dulce, flores, revistas. Me hablaba con una voz suave, demasiado suave para ser natural. Normidita, decía, sentándose a mi lado, demasiado cerca. ¿No te sientes cansada últimamente? ¿No te vendría bien un lugar más tranquilo? Un hogar con personal capacitado, actividades, gente de tu edad. Yo sonreía con educación, aunque algo dentro de mí se movía con desconfianza. No necesito un hogar, Paola. Estoy bien aquí. Pero podrías estar mejor, insistía ella, apretándome la mano. Los hogares modernos son hermosos. Con jardines, comedores, atención médica. Sería por tu bien. Por mi bien. Palabras peligrosas cuando vienen de alguien que no te abraza cuando estás triste, sino cuando estás vulnerable. Los días siguientes, Daniel, mi hijo, empezó a comentarme cosas que me inquietaron. Ma. Paola me dijo que te vio confundida el otro día. ¿Estás tomando bien tus medicinas? Fruncí el ceño. ¿Confundida? Estaba regando mis geranios, Daniel. Nada de confusión. Pero él parecía no escucharme. Paola cree que deberíamos pensar en opciones. No ahora, pero quizás más adelante. ¿Opciones?, pregunté, levantando una ceja. Daniel, cocino, limpio, administro mis cuentas, camino todas las mañanas. ¿Qué más quieres que haga para probar que estoy bien? Él suspiró. No es eso, ma. Paola solo quiere ayudarte. Ese era el problema. Paola quería ayudarme más de lo que era necesario. Más de lo que era natural. Más de lo que cualquier persona realmente interesada en mi bienestar haría. La insistencia comenzó a crecer. Paola llegaba con folletos impresos: Hogar Santa Emilia, tranquilidad para la tercera edad. Residencia Amanecer, atención integral. Villa Primavera, autonomía con supervisión médica. Ella colocaba los folletos sobre mi mesa como quien deja migas de pan para llevar a alguien hacia la trampa. Podríamos visitar algunos este fin de semana, sugería. No tienes que decidir nada. Solo mirar. No voy a visitar nada, Paola, respondí por tercera vez.
No estoy enferma. Ella hacía un puchero. No dije que estuvieras enferma. Solo, a veces olvidamos cosas. O nos sentimos cansados. Y tú estás sola en esta casa tan grande. Estoy sola porque me gusta, respondí. Y ella sonrió. Pero ya no era la sonrisa amable del principio. Era otra. Una que encogía el estómago. Aquella que dice, voy a conseguir lo que quiero. Tarde o temprano. La escalada fue más evidente cuando comenzó a aislarme. Un día, mi vecino Martín me dijo, Norma, ¿por qué ya no vienes a las reuniones del club del barrio? Pensamos que estabas enferma. ¿Enferma? No. Nunca estuve mejor. Pues tu nuera dijo que no te sentías con fuerzas últimamente. Sentí el piso tambalearse. Paola estaba hablando por mí. Creando una versión mía que no existía. Una versión frágil. Cansada. Perdida. Para justificar, para preparar, para empujar. Ahora todo tenía sentido. Ella necesitaba que los otros creyeran que yo estaba debilitada para que su plan no pareciera absurdo. Y yo, tonta, pensando que era solo una nuera demasiado intensa. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría. Porque hay cosas que una sospecha. Y hay cosas que solo se revelan cuando la vida decide que ya basta. Como aquella mañana. El celular vibrando. La pantalla boca abajo. Mi nombre, que ella usaba con tanta dulzura falsa. Y mi mano, tomando el teléfono sin pensar. Hola, sí, soy yo. Sobre el apartamento, sí, quiero que quede a mi nombre antes de internarla. No, mi marido no sabe. Y prefiero que no se entere hasta que firme los papeles. Ella está vieja y cansada. No pondrá resistencia. Me congelé. Mi sala se hizo pequeña. El aire se volvió pesado. El tiempo se detuvo. Del otro lado de la línea, Paola seguía hablando. Claro que puedo convencerla. Ella confía en mí. Y si no, encontramos la manera. Lo importante es que el apartamento quede a mi nombre. Es un buen precio. No quiero perderlo. Solté el teléfono tan rápido que casi cayó al suelo. Ella no quería un hogar tranquilo para mí. No quería cuidar de mi salud. No quería ayudarme. Quería mi apartamento. Mi casa. El único lugar donde vivía mi historia. Y estaba lista para internarme. Para que yo dejara de molestar. Me senté muy despacio. Las piernas me temblaban. El corazón me latía en la garganta. Pero había algo dentro de mí que no era miedo. Era lucidez. Clara como la mañana. Afilada como una navaja. Y en ese instante, supe exactamente lo que necesitaba hacer. Porque si ella quería silenciar mi voz, yo iba a devolverle cada palabra fuerte y claro. Y, esta vez, grabada. Para que nadie pudiera negarlo. Mis fotos. Mi jardín. El lugar donde crié a mi hijo. El lugar donde aprendí a sobrevivir sola. Ella quería eso. Y estaba dispuesta a encerrarme en un hogar para que yo no estorbara. Cuando el temblor bajó, sentí que algo dentro de mí cambiaba de lugar. Como una pieza que finalmente encaja donde siempre debió estar. Me limpié las lágrimas, no de tristeza, sino de indignación, y tomé una decisión. Una muy simple. No iba a quedarme sentada esperando que alguien decidiera mi destino. Caminé hacia el armario donde guardo mis cosas importantes y saqué mi celular. Nunca fui tecnológica, pero mi nieta me había enseñado hace meses a usar la función de grabar voz, por si quieres dejarle mensajes a la familia, abuelita.
Ese día, esa función se convirtió en mi aliada. Activé la grabadora. Hablé con la voz más firme que pude. Mi nombre es Norma Lucero. Son las 10:30 de la mañana. Acabo de atender una llamada destinada a mi nuera, Paola. En esa llamada escuché lo siguiente, y repetí palabra por palabra lo que ella había dicho. Todo. Sin adornos. Sin exageración. Sin temblor. Una copia exacta de su veneno. Guardé la grabación y luego me quedé en silencio, escuchando mi casa respirar. Los días siguientes fueron extraños. Paola continuó con su teatro habitual, pero ahora yo la veía con otros ojos. La voz demasiado dulce. La sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Las manos que apretaban las mías como quien dice, confía, mientras planean borrar mi existencia. Y Daniel. Mi hijo. Continuaba sin darse cuenta de nada. Paola quiere pasar mañana por aquí para que hablemos de nuevo sobre el hogar Santa Emilia, dijo él una tarde, intentando sonar neutral. ¿Y tú qué piensas de eso, Daniel?, pregunté cuidadosamente. Él suspiró. Yo, no sé, ma. Ella dice que está preocupada. Dice que estás muy sola aquí. ¿Qué sería bueno para ti tener compañía? No pude evitar sonreír, amarga. Daniel, ¿alguna vez me viste pidiendo ayuda para subir escaleras, o confundiendo medicamentos, o dejando puertas abiertas? No, claro que no. Entonces, ¿por qué crees que yo de repente necesito un hogar? Él se quedó en silencio. Era como hablar con alguien que tenía neblina frente a los ojos. Neblina puesta allí por otra persona. Decidí esperar. Si Paola tenía un plan, volvería a hablar con alguien. Y cuando hablara, yo estaría grabando. No tardó mucho. Un mediodía, mientras almorzábamos juntas porque Daniel trabajaba en doble turno, su teléfono vibró. Ella lo tomó, lo miró, frunció el ceño y dijo, voy al patio, Normita, es una llamada rápida. Su voz cambió. Su postura también. Era la Paola real. La que no necesitaba actuar. Respiré hondo, puse mi celular en modo silencioso y apreté el botón de grabar. Caminé despacio hasta el pasillo, sin hacer ruido. La puerta del patio estaba entreabierta. Y escuché su voz. Sí, ya hablé con el director del hogar. Ella puede entrar en cualquier momento. Pero necesito que los papeles estén listos antes. Mi abogado dice que no habrá problema si firmamos como trámite de seguridad, punto. Mi corazón se apretó. Ella continuó, el apartamento tiene 2 habitaciones amplias. Con una reforma mínima puedo alquilarlo o venderlo. La ubicación es excelente. No quiero perder la oportunidad. Si el mundo fuera justo, a las personas que hablan así les debería caer un rayo en la cabeza. Pero el mundo no es justo. Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender a defendernos. Apoyé la cabeza en la pared. Ella no tiene idea, continuó Paola. Está vieja, cansada. Se lo diré con cariño y firmará. Y si no, la convenceré. Ella confía en mí. Apreté el teléfono en la mano. Sí. Yo había confiado en ella. Y era exactamente por eso que ahora yo tenía una grabación entera probando que aquella confianza fue usada como arma. A la tarde, mientras ella arreglaba su bolso para irse, intenté observarla sin que se diera cuenta. Ella sonreía. Tranquila. Segura. Como quien ya se ve dueña de lo que aún no tiene. Cuando se despidió, besó mi mejilla. Hasta mañana, Normita. Te quiero mucho, dijo. Yo sonreí de vuelta. Una sonrisa que ella no entendió. Hasta mañana, Paolita.
En cuanto la puerta se cerró, me recosté en la pared. Yo no era una mujer débil. Y no iba a permitir que me borraran mientras todavía fuera capaz de luchar. Si ella quería internarme, entonces que fuera ella quien terminara contra la pared. Y yo tenía lo que necesitaba: pruebas, testimonios, palabras dichas por ella misma. Ahora faltaba la parte más difícil: enfrentar a mi hijo con la verdad. Y esa sería la batalla más dolorosa de mi vida. No dormí esa noche. Me acosté temprano, sí. Apagué la luz. Me tapé con la manta de siempre. Pero mis ojos quedaron abiertos, mirando el techo como si pudiera encontrar alguna respuesta allí arriba, entre las sombras. Tenía 2 grabaciones. 2 pruebas claras. 2 confesiones completas en la voz de Paola. Una parte de mí quería correr directo a Daniel, mostrárselas todas, gritarle: «Mira lo que está haciendo tu esposa». Pero otra parte, la parte que había sobrevivido a muchas cicatrices de la vida, me decía que tener la verdad no es suficiente. Hay que saber cuándo y cómo entregarla. Porque cuando la verdad cae en el momento equivocado, a veces se rompe junto con quien la recibe. Y yo no quería romper a mi hijo. Quería abrirle los ojos. Quería que una venda cayera, no su corazón. Al día siguiente, desperté antes de que sonara el reloj. Preparé café. Acomodé mi cabello. Respiré. Intenté seguir mi rutina como si el mundo no estuviera cambiando bajo mis pies. Pero cualquier gesto se sentía extraño. La casa parecía diferente. Más silenciosa. Como si estuviera esperando algo. A las 10, Paola llegó. Como siempre, perfume fuerte, tacones firmes, sonrisa demasiado dulce. Normidita, cantó desde la puerta. Hoy podríamos visitar la residencia Los Nogales. Te va a encantar. Tiene un patio precioso. Casi me reí. Casi. Ella no imaginaba que ese juego estaba llegando a su fin. Hoy no puedo, respondí con calma. Tengo cosas que resolver. Paola frunció los labios, fingiendo comprensión. Bueno, no pasa nada. Podemos ir mañana. Se sentó en el sofá con una naturalidad que nunca me gustó. Parecía sentirse dueña de algo que no le pertenecía. No me gustaba su presencia. No su cercanía. Pero ese día, la observé con otros ojos. Los ojos de alguien que sabe. Mientras hablaba, movía mucho las manos. Eso siempre hacía cuando mentía. Su risa sonaba un poco más aguda. Miraba el celular cada pocos minutos. Culpable. Preocupada. O tal vez, inquieta. Me di cuenta. Ella estaba esperando algo. Quizás la persona con la que había negociado el apartamento. Quizás un abogado. Quizás un mensaje que confirmara el próximo paso. Y yo, desde la cocina, mientras lavaba los platos, activé discretamente la grabadora una tercera vez. Quería saber más. Quería entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Aprovechó un momento en que pensó que yo estaba lejos e hizo una llamada rápida. Sí, estoy con ella ahora. No sospecha nada. Ay, no voy a decirle hoy. Mi marido todavía no está listo. Pero entiendo, necesitamos firmar antes de fin de mes. Mis dedos se helaron en el agua del fregadero. Fin de mes. Ella tenía plazo. Ella tenía urgencia. Ella tenía un plan cerrado. Claro que puedo convencerla. Ella cree que es peligroso vivir sola. Ya está mayor. Solo tengo que insistir un poco más, cortó. Y en ese instante, percibí que Paola no estaba solo tramando.
Ella estaba corriendo. Algo había acelerado el negocio. Algo había hecho que ella temiera perder el control. Y cuando una persona manipuladora pierde el control, se vuelve peligrosa. Más tarde, cuando Daniel llegó, supe que necesitaba intentar un acercamiento. Daniel, ¿puedo hablar con vos un minuto?, pregunté. Claro, ma, ¿qué pasa? Lo llevé hasta la cocina, lejos del oído atento de Paola. ¿De verdad crees que necesito ir a un hogar?, pregunté con cuidado. Él dudó. Ma, yo no sé. Paola dice que te has sentido cansada. Que olvidaste cosas. Que la casa es demasiado grande. ¿Y vos?, pregunté. ¿Vos me viste olvidar medicamentos? ¿Me viste caída? ¿Me viste confusa? Él negó con la cabeza. No. Nunca. Entonces, ¿por qué le crees a ella y no a mí? Él se pasó la mano por el rostro, cansado. Porque, quiero creer que ella no haría nada para perjudicarte. Respiré hondo, evitando decir, pues deberías querer creerme a mí. Daniel, hablé despacio, ¿crees que estoy en peligro aquí? Claro que no, ma. Entonces, ¿por qué tu esposa insiste tanto en sacarme de casa? Él no respondió. Su silencio respondía por él. De repente, la puerta del pasillo se abrió. Paola entró en la cocina. Claramente desconfiada. ¿Pasa algo?, preguntó, analizando cada expresión nuestra. Yo sonreí. Una sonrisa tranquila, pero llena de certezas. Estábamos conversando, respondí. Cosas de madre e hijo. Daniel intentó disimular la tensión. Paola apoyó las manos en la cintura. Bueno, pero recuerden que tenemos cita en la residencia Los Nogales. No quiero que lleguemos tarde. Respiré hondo. Aquella mujer estaba decidida a internarme. Ella solo necesitaba un momento de distracción, una firma, una brecha. Suerte la suya que yo había decidido no darle ninguna. Y entonces, aquella tarde, hice algo que ella jamás imaginaría. Fui hasta el despacho del abogado de familia que había trabajado con mi difunto marido. Le expliqué todo. Le mostré las grabaciones. Cada palabra. Cada frase. Cada intención escondida. El abogado puso cara de quien ya ha visto demasiado, pero aún se indigna. Esto es gravísimo, señora Norma. Su nuera no solo quiere internarla sin necesidad, está intentando un movimiento patrimonial fraudulento. Yo ya lo sabía. Pero escucharlo así, dolió de una manera diferente. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Él me miró con firmeza. Defenderse. Formalizar su posición. Poner límites legales. Y hablar con su hijo cuando tenga todas las pruebas ordenadas. Porque su hijo está ciego. Pero la ley, no. Me dio un sobre. Guarde esto. Aquí está su declaración firmada, la copia de las grabaciones y mi informe preliminar. Sostuve el sobre como quien sostiene un escudo. La guerra había empezado. Pero yo no era la víctima débil que Paola imaginaba. Era una mujer de 74 años, que había sobrevivido a muchas cosas. Y estaba a punto de sobrevivir a una más. Cuando llegué a casa, Paola me observó con una expresión extraña. Como si presintiera algo. Como si el aire hubiera cambiado. ¿Dónde estabas?, preguntó. Yo sonreí. Cuidando de mí. Como vos siempre decís. Ella no respondió. Y en ese silencio, me di cuenta de que ella empezaba a tener miedo. Porque, por primera vez, ella no sabía lo que yo sabía. Y yo lo sabía todo.
Regresé a casa al atardecer, con el sobre del abogado dentro de mi bolso como si fuera un talismán. No era un arma. Era algo mucho más poderoso, certeza. Paola estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, pero levantó la cabeza en cuanto escuchó la puerta. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como si intentara detectar algo fuera de lugar. Normita, tardaste, dijo con una sonrisa demasiado dulce. Te llamé hace rato y no contestaste. Debo no haber escuchado, respondí con calma. Estaba ocupada. Paola ladeó la cabeza. ¿Ocupada en qué? En asuntos míos. Su sonrisa se congeló un segundo antes de recomponerse. Bueno, mientras estés bien. Ya sabes que me preocupo por ti. Esa frase, antes, me habría dejado inquieta. Hoy solo me dejaba claro algo. Paola estaba empezando a sospechar que algo no encajaba. Me fui a mi habitación sin darle más explicaciones. Escuché cómo ella se levantaba y hablaba en voz baja por teléfono. No pude oír palabras exactas, pero estaba claro que su tono ya no era el de una mujer segura de sí misma. La mentira comenzaba a temblar. A la mañana siguiente, Daniel me invitó a desayunar afuera. Se veía cansado, con ojeras profundas. Mamá. Paola está rara, dijo mientras removía su café sin probarlo. No sé, siento que me oculta cosas. Yo lo observé en silencio. Ese era el primer rastro de luz después de semanas de sombras. ¿Qué cosas?, pregunté suavemente. No lo sé. Pero cuando le pregunto por qué insiste tanto en lo del hogar, se enoja. Dice que yo no entiendo. Que tú te estás deteriorando, pero yo no veo eso. ¿Y qué ves?, pregunté. Él suspiró. Veo a mi mamá. Como siempre. Fuerte. Lúcida. Capaz. Sus ojos se humedecieron. ¿Será que estoy siendo injusto contigo? Toqué su mano con una ternura que solo las madres entienden. Las personas no siempre son lo que parecen, hijo. Guardé silencio unos segundos. Luego añadí. Y a veces, la preocupación excesiva no es preocupación. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quise decir tu esposa quiere sacarme de la casa y quedarse con mi apartamento. Quise decir tengo grabaciones que lo prueban. Quise decir la mujer con la que te casaste está negociando mi vida a mis espaldas. Pero todavía no. No hasta que tuviera todo ordenado, frío, irrefutable. Quiero decir que observes. Que escuches. Que prestes atención a los detalles, dije con suavidad. Las personas se muestran solas cuando creen que nadie las mira. Daniela asintió lentamente, sin saber que esa frase sería la llave de todo. Ese mismo día, Paola cometió su primer error visible. Estábamos en la cocina preparando el almuerzo. Ella hablaba de forma exagerada sobre nuevos hogares. Normie, este tiene un jardín donde podrías caminar todos los días. Y este otro ofrece talleres de memoria. Y este tiene habitaciones individuales, con televisión y todo. La escuché en silencio mientras cortaba verduras. Hasta que, sin darse cuenta, mencionó algo que no debía. Además, ya hablé con mi abogado sobre los papeles. Se detuvo abruptamente. El silencio cayó como un golpe. Yo levanté la vista. Papeles, repetí. Paola parpadeó varias veces, como si buscara una salida rápida. Papeles, médicos. Informes. Ya sabes, para agendar tu ingreso cuando lo decidamos. Me apoyé en la encimera, despacio. Qué curioso. No sabía que se necesitaban abogados para eso. El color se le fue del rostro por un instante. No, es que, bueno,
cada familia hace las cosas diferente. Pero yo ya había visto ese gesto antes. Paola solo tartamudeaba cuando estaba acorralada. Daniel, que entraba en ese momento con una bolsa de pan, se quedó congelado. «¿Papeles, abogado? ¿Qué está pasando, Paola?» Ella volvió a sonreír. Esa sonrisa que yo ya no podía mirar sin sentir frío. «Nada, amor. Solo estoy organizando. Para el futuro». «¿Qué futuro?», insistió él. «Mi madre no ha dicho que quiera ir a ningún hogar». «Nadie quiere al principio», dijo Paola, casi en automático. «Pero es lo mejor. A veces tenemos que tomar decisiones por quienes ya no pueden». Yo dejé el cuchillo sobre la tabla. «¿Crees que yo no puedo tomar mis decisiones?». Ella abrió la boca, pero no respondió. Daniel me miró, confundido, preocupado. Algo en su cabeza empezaba a encenderse. Más tarde, cuando Paola salió a hacer unas compras, aproveché para buscar el sobre del abogado. Me senté en la sala, lo abrí con cuidado y revisé cada documento. Mi declaración firmada. Las transcripciones preliminares de las grabaciones. Recomendaciones legales. Y algo más, un número de expediente listo para activar si fuese necesario. Guardé todo en una carpeta azul. La misma que usaría más adelante diante do abogado de Daniel. Al cerrar la carpeta, sentí que mi vida, la vida que Paola quería rediseñar a la fuerza, estaba ahora entre mis manos, protegida. No volvería a perder ese control. Cuando Paola regresó, escuché su voz en el pasillo. Estaba hablando por teléfono. Y, aunque intentaba bajar el tono, la ansiedad la traicionaba. «No sé qué pasa. Está rara. Creo que sospecha algo. No puedo presionarla hoy. Sí, sé que necesitamos firmar antes de fin de mes. Déjame manejarlo. Solo, necesito tiempo». Me quedé quieta detrás de la puerta entreabierta, grabando cada palabra. Ya no tenía solo 2 pruebas. Tenía 3. 3 pruebas irrefutables. Y ella, todavía pensaba que yo era una anciana frágil que no sabía usar un celular. Esa noche, mientras preparaba té, escuché pasos detrás de mí. Daniel. «Mamá, ¿tú le crees a Paola?», preguntó con la voz baja, herida. Me giré lentamente. La pregunta no es si yo le creo a Paola. La pregunta es si tú, estás listo para ver quién es Paola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?». Lo miré con amor, pero también con una firmeza que no había tenido que usar en años. «Está pasando, hijo, que llegó el momento de que sepas la verdad». Daniel tragó saliva. ¿La verdad sobre qué? Y entonces entendí. El siguiente capítulo no sería sobre Paola manipulando. Ni sobre mí grabando. Sería sobre mi hijo enfrentándose a algo que preferiría no ver. La verdad, estaba a punto de salir del todo. Y cuando sale, ya no vuelve a entrar. Nunca es fácil decidir en qué momento mostrarle a un hijo que la persona que ama le está mintiendo. No hay manual para eso. No hay consejo suficiente. No hay forma de evitar el dolor. Pero hay algo peor que ver a un hijo sufrir con la verdad. Verlo vivir engañado. Esa noche, cuando Daniel me preguntó qué estaba pasando, supe que ya no podía retrasarlo más. Respiré hondo. Sentí el peso de mis 74 años en los hombros, pero también la fuerza de toda una vida aprendiendo a resistir. «Siéntate», le dije, señalando la silla frente a mí en la mesa de la cocina. Daniel obedeció, confundido, con los ojos enrojecidos. Saqué mi celular del bolsillo del delantal. Lo apoyé sobre la mesa. La pantalla negra reflejaba su rostro tenso.
quiero que escuches algo, dije en voz baja. ¿Qué es? La verdad. En la voz de tu esposa. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. ¿Qué quieres decir, mamá? No respondí. Abrí la grabadora. Busqué el primer archivo. Sentí un nudo en la garganta mientras mi dedo se acercaba al botón de reproducir. Y entonces, lo hice. La cocina se llenó con la voz de Paola. Sí, el apartamento queda a mi nombre una vez que ella firme los papeles. Pero antes de internarla, necesito que mi marido no sospeche. Daniel parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Seguimos escuchando. No, mi marido no sabe. Y prefiero que no se entere hasta que firme los papeles. Ella está vieja y cansada. No pondrá resistencia. Pausé la grabación. El silencio que siguió fue aún más fuerte que la voz de Paola. Daniel me miró, pálido. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Es lo que escuché el día que atendí el teléfono por error, respondí con calma. Era una llamada para Paola. Yo contesté pensando que era para mí. Él tragó saliva. No, no puede ser. Hay más, dije. Antes de que pudiera protestar, puse la segunda grabación. Ahora era Paola en el patio. Sí, ya hablé con el director del hogar. Ella puede entrar en cualquier momento. Pero necesito que los papeles estén listos antes. Mi abogado dice que no habrá problema si firmamos como trámite de seguridad, punto. Daniel cerró los ojos. No. Y el apartamento tiene 2 habitaciones amplias. Con una reforma mínima puedo alquilarlo o venderlo. La ubicación es excelente. No quiero perder la oportunidad. Pausé de nuevo. Daniel respiraba como alguien que ha recibido un golpe en el estómago. Basta, murmuró. Por favor. Hay otra más, dije suavemente. De hoy. Le mostré la tercera grabación. Su propia casa. Su esposa. Su tono ansioso. No sé qué pasa. Está rara. Creo que sospecha algo. Sí, sé que necesitamos firmar antes de fin de mes. Déjame manejarlo. Solo, necesito tiempo. Cuando terminó, detuve la reproducción. Apagué la pantalla. La cocina volvió a quedarse en silencio. Solo Daniel respiraba. Entrecortado. Roto. Eso no puede ser verdad, dijo al fin, con la voz quebrada. No puede ser ella. No así. No hablando así de ti, de la casa, de nosotros. Es su voz, Daniel, contesté con suavidad. No es un rumor. No es una interpretación mía. No es algo que alguien me contó. Es ella. Directamente. Sin máscaras. Sin maquillaje. Él se llevó las manos al cabello, desesperado. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó. ¿Por qué esperaste tanto? Porque necesitaba estar segura. Y porque no quería que creyeras que todo era un malentendido. Ahora no hay lugar para dudas. Se quedó mirando la mesa, como si el mantel pudiera darle consuelo. Ella quería internarte, murmuró. Quería sacarte de tu casa. Y quedarse con el apartamento. Sus palabras se quebraron. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Yo te dije que no necesitaba un hogar, Daniel. No porque los hogares sean malos. Sino porque yo aún puedo decidir. Porque yo aún soy dueña de mi vida. Él levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. No era solo dolor. Era vergüenza.
Y yo dudé de ti, dijo. Dudé de mi propia madre. Creí que Paola solo quería ayudarte. Querías creer en ella, respondí. No está mal amar. Está mal no querer ver. Una lágrima cayó sobre sus manos. ¿Qué clase de hombre soy, si no pude protegerte de esto? Extendí mi brazo y toqué su mejilla. Tú no tenías las grabaciones. Yo sí. Y por eso mismo ahora, tú tienes una elección. Daniel respiró hondo. ¿Qué elección? ¿La de seguir fingiendo que no escuchaste nada, o la de enfrentarla? Se quedó en silencio. Sabía que eso significaba más que una discusión. Significaba poner en riesgo su matrimonio. Significaba admitir que había sido engañado. Significaba aceptar que la mujer con la que compartía la cama estaba negociando mi futuro como si yo fuera un mueble más. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó, como un niño otra vez. No se trata de lo que yo quiero, dije. Se trata de lo que tú puedes tolerar. ¿Puedes tolerar vivir con alguien que planeó internar a tu madre solo para quedarse con su casa? Daniel cerró los ojos. No, susurró. No puedo. Se quedó quieto unos minutos. Luego, con una determinación nueva en el rostro, dijo. Quiero que estés presente cuando hable con ella. No voy a permitir que diga que esto está sacado de contexto. No voy a permitir que te señale como mentirosa. Quiero que te siente frente a nosotros, y escuche su propia voz. Lo miré con orgullo y tristeza al mismo tiempo. Entonces tendremos que hacerlo bien, respondí. Con un abogado presente. Él frunció el ceño. ¿Un abogado? Ya fui a verlo, admití. Le conté todo. Le di las grabaciones. Hice una declaración firmada. Él nos aconsejó que, cuando habláramos con Paola, hubiera alguien profesional presente. Para que todo quedara registrado. Para que nada se distorsionara después. Daniel me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Planeaste todo, sola. Me defendí, corregí. Porque alguien tenía que hacerlo. Y yo no iba a esperar a que tú lo hicieras en mi lugar. Él asintió, con los ojos brillantes. Entonces llama al abogado, dijo. Mañana. O cuando él pueda. Yo estaré ahí. ¿Estás seguro? Más que nunca. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. No solo entre Paola y él. No solo entre Paola y yo. Algo había cambiado entre mi hijo y su propia ceguera. Se levantó de la silla. Me abrazó con fuerza. Perdóname, mamá, murmuró en mi hombro. Por no ver antes. Por no oír voce, por no escuchar tu corazón. Yo cerré los ojos. No te perdono, dije despacio. Él se apartó, sorprendido. Te entiendo. Y con eso basta. A veces, los hijos no necesitan ser perdonados. Necesitan despertar. Y esa noche, mi hijo despertó. Lo que no sabíamos aún era que el día siguiente, en la oficina del abogado, no solo se rompería la máscara de Paola. También se reconstruiría el lugar que yo ocupaba en mi propia casa. El despacho del abogado olía a papel, café y decisiones difíciles. No era un lugar grande, pero tenía algo que imponía respeto. Una mesa sólida, estanterías llenas de carpetas, diplomas en la pared y un silencio que hacía cualquier mentira sonar más alta de lo normal. Nos sentamos los tres. El abogado, detrás de la mesa. Daniel, a mi lado, un poco inclinado hacia adelante. Yo, con mis manos entrelazadas sobre el regazo. La silla frente a nosotros estaba vacía. Todavía. El abogado revisaba unos documentos,
marcando líneas con un bolígrafo. Yo sentía el corazón latiendo en las sienes. De pronto, escuchamos pasos en el pasillo. Tacones. La puerta se abrió. Paola entró con el rostro cuidadosamente compuesto. Blusa clara, blazer oscuro, el cabello recogido. Parecía una ejecutiva, no una nuera preocupada. «Perdona el retraso», dijo, esbozando una sonrisa tensa. El tráfico estaba imposible. El abogado la saludó con un gesto formal. «Siéntese, por favor, señora Paola». Ella se sentó justo frente a nosotros. Sus ojos oscilaron un segundo entre Daniel y yo, tratando de medir el terreno. «¿Me van a explicar qué es todo esto?», preguntó. Daniel solo dijo que querían hablar conmigo con un abogado presente. «No entiendo por qué tanto drama». Nadie respondió de inmediato. Fue el abogado quien comenzó. «Señora Paola, gracias por venir. Mi nombre es Gustavo Herrera, soy abogado de la familia desde hace muchos años. Estamos aquí porque han surgido algunos temas delicados relacionados con la señora Norma y ciertas decisiones que usted ha estado promoviendo». Paola sonrió, aliviada. «Ah, eso. Bueno, sí, he estado viendo hogares de ancianos. Pero solo porque me preocupo por ella. Norma vive sola, ya está mayor, la casa es grande». «Lo sé», la interrumpió el abogado, con cortesía fría. «Pero no estamos aquí por los folletos de hogares. Estamos aquí por otra cosa». Abrió la carpeta frente a él. «Por esto». Puso su mano sobre una hoja donde se leía claramente. «Informe preliminar, posible intento de disposición patrimonial indebida». Paola frunció el ceño. «¿Disposición patrimonial, qué?». «Intento de mover bienes de una persona mayor en contra de su voluntad», explicó el abogado. «Concretamente, el apartamento de la señora Norma». Ella soltó una risita nerviosa. «Eso es absurdo. Yo jamás haría algo así. Solo pensé en ayudarla a organizar sus cosas». El abogado no discutió. En lugar de eso, tomó mi celular, que ya estaba sobre la mesa, y lo acercó al centro. «Entiendo», dijo. «Por eso queremos aclararlo. Escuchemos, entonces». Paola tensó la mandíbula. «¿Escuchar qué?». Yo miré a Daniel. Él asintió. El abogado presionó «reproducir». La voz de Paola llenó la sala. «Sí, el apartamento queda a mi nombre una vez que ella firme los papeles. Pero antes de internarla, necesito que mi marido no sospeche». El cambio en su rostro fue inmediato. Su sonrisa se deshizo. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Las manos, antes relajadas sobre el bolso, se crisparon. El audio siguió. «No, mi marido no sabe. Y prefiero que no se entere hasta que firme los papeles. Ella está vieja y cansada. No pondrá resistencia». El abogado pausó. Paola tragó saliva. Eso está sacado de contexto», dijo. «Yo hablaba en general, eran hipótesis, nada concreto». «No parece una hipótesis», intervino Daniel, con la voz temblorosa pero firme. «Parece un plan». Paola lo miró, herida. «Amor, por favor, sabes que yo jamás haría algo para perjudicar a tu madre». El abogado levantó una ceja. «Escuchemos otro fragmento, entonces». Puso la segunda grabación. «Sí, ya hablé con el director del hogar. Ella puede entrar en cualquier momento. Pero necesito que los papeles estén listos antes. Mi abogado dice que no habrá problema si firmamos como trámite de seguridad, punto». Paola intentó interrumpir. Yo
Yo solo quería asegurar que todo estuviera en orden si pasaba algo. El audio no se detuvo. El apartamento tiene 2 habitaciones amplias. Con una reforma mínima puedo alquilarlo o venderlo. La ubicación es excelente. No quiero perder la oportunidad. El abogado pausó. La frase quedó flotando entre nosotros. No quiero perder la oportunidad. No sonaban a palabras de cuidado. Sonaban a negocio. ¿También está, fuera de contexto?, preguntó el abogado, sin levantar la voz. Paola se aferró al bolso. Yo estaba hablando con un amigo agente inmobiliario, nada más. Haciendo cálculos. Pensando en el futuro de todos. Si vendíamos el apartamento, podíamos pagar un hogar de mejor calidad para Norma, y tú te quedabas con el resto, la cortó Daniel, con los ojos brillando de rabia contenida. Porque eso fue lo que dijiste. Literalmente. Quiero que el apartamento quede a mi nombre, punto. Ella se giró hacia él, desesperada. Daniel, yo. Hay más, dijo el abogado. Reprodujo el tercer audio. No sé qué pasa. Está rara. Creo que sospecha algo. Sí, sé que necesitamos firmar antes de fin de mes. Déjame manejarlo. Solo, necesito tiempo. Paola cerró los ojos, apretando los párpados. Cuando el silencio volvió, ya no quedaba espacio para explicaciones vagas. El abogado entrelazó los dedos sobre la mesa. Señora Paola, estos audios no muestran a una nuera preocupada. Muestran a alguien que, sabiendo que su suegra está lúcida y es autónoma, intenta convencerla de entrar en una residencia mientras mueve, en paralelo, el tema del apartamento a su favor y sin conocimiento de su propio marido. Ella abrió la boca. La cerró. Tragó saliva. Yo solo, murmuró. Daniel la miraba como quien contempla un edificio derrumbándose. ¿Desde cuándo?, preguntó. ¿Desde cuándo estás planeando esto? Paola no respondió. Él golpeó la mesa con la mano. ¿Desde cuándo, Paola? Ella lloró, por fin. Desde hace meses, soltó, casi en un susurro. Esta casa es vieja, sí, pero el apartamento tiene valor. Pensé que, si lo poníamos a mi nombre, podríamos asegurarnos un futuro. ¿Y tú nunca quieres hablar de dinero? ¿Y mi madre?, preguntó Daniel, con la voz rota. ¿Dónde quedaba ella en ese futuro, encerrada en un lugar donde tú pudieras visitarla cuando te diera la gana? Estaría cuidada, se defendió. No iba a faltarle nada. Pero tú sabes cómo es. Ella no soporta la idea de salir de su casa. Y yo ya no podía más con esta situación. El abogado la miró con dureza. Lo que usted no podía más era con la presencia de su suegra ocupando un lugar que quería controlar. Esto no es preocupación. Es manipulación. Y un intento de beneficio patrimonial a costa de una persona mayor. Paola sacudió la cabeza. Están exagerando. No hice nada todavía. No firmé nada. No vendí nada. No porque no quisiera, dije al fin, con voz serena. Sino porque te escuché a tiempo. Ella me miró como si de pronto se acordara de que yo estaba allí. Norma, yo. No soy un mueble, Paola. No soy una carga. No soy un obstáculo para tus planes. Soy una persona. Y esta casa, este apartamento, no son un premio para quien logre sacarme del medio. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas otra vez. El abogado cerró la carpeta. Legalmente, dijo,
Esto ya es suficiente para que la señora Norma deje por escrito que no autoriza ninguna gestión de su patrimonio sin supervisión legal y que se opone a cualquier internación en institución sin la recomendación clara de un médico y su propio consentimiento. Mantuvo la mirada fija en Paola. Y también es suficiente para que, si la señora Norma quisiera, se abriera una investigación formal por intento de abuso patrimonial. Paola empalideció. ¿Me van a denunciar?, preguntó, con la voz quebrada. Yo la miré largo rato. No lo sé aún, respondí. Pero sé una cosa, nunca más vas a decidir por mí. Nunca más vas a hablar por mí. Nunca más vas a usar mi edad como excusa para sacarme de mi vida. El abogado asintió. Y eso quedará por escrito hoy mismo. Daniel se levantó despacio. Paola, quiero que vuelvas a casa solo para recoger tus cosas, dijo, con la voz baja pero firme. Tenemos mucho que hablar, pero no será hoy. Hoy, necesito digerir la persona que acabo de escuchar. Ella quiso tocarlo. Él dio un paso atrás. Y en ese gesto mínimo, supe que algo se había roto para siempre. La verdad, al fin, se había sentado a la mesa. Y Paola, ya no tenía dónde esconderse. Cuando salimos del despacho del abogado, el mundo parecía el mismo. Pero no lo era. La calle seguía llena de coches. Las personas seguían caminando deprisa. Los semáforos seguían cambiando de color. Pero para mí, algo se había movido por dentro. Como si una pared que me había ido encerrando poco a poco se hubiera resquebrajado por fin. Caminamos en silencio hasta el coche. Daniel abrió la puerta para mí, como cuando era niño y quería parecer un caballero. Paola venía unos pasos detrás, pero ya no era la mujer segura que imponía su voz en mi casa. Era otra. Más pequeña. Más frágil. Más desnuda de excusas. Durante el trayecto, nadie habló. Yo miraba por la ventana, observando mi propio reflejo en el cristal. Me vi mayor, sí. Con arrugas, con el cabello más blanco que antes. Pero también me vi firme. Viva. No como alguien que está esperando que la lleven a un lugar donde terminar sus días, sino como alguien que todavía tiene cosas que decidir por sí misma. Cuando llegamos a casa, Paola fue la primera en entrar. Fue directo al dormitorio que compartía con mi hijo. No cerró la puerta, pero se escuchaba el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, perchas chocando, la cremallera de una maleta. Daniel se quedó en la sala, de pie, con las manos en los bolsillos. Mamá, ¿quieres que hable con los vecinos si preguntan?, murmuró, sin mirarme. No tienes que dar explicaciones a nadie, respondí. Esta es tu vida. La mía. Lo que pasó es asunto nuestro. Él asintió, pero no parecía convencido. No quiero que piensen que eres una carga. O que hubo un conflicto por culpa tuya. Sonreí con un cansancio dulce. Los que quieran pensar eso, lo pensarán igual, aunque les cuentes toda la verdad. Y los que me conocen, ya saben lo que soy y lo que no soy. Se sentó en el sofá. Yo no vi nada, mamá. Lo tuve todo delante de mis ojos y no vi nada. Preferías no ver, dije suavemente. Eso pasa cuando tenemos miedo de perder a alguien. Tapamos lo que nos duele, aunque huela mal. Él cubrió su rostro con las manos. ¿Tú crees que ella me quiso alguna vez? No respondí enseguida. Nunca me gustó opinar sobre los sentimientos ajenos. Pero Paola había ido demasiado lejos. Te quiso a su manera, contesté al fin. Pero también quiso otras cosas. Y cuando una persona pone sus intereses por encima de la dignidad de los demás, ese cariño ya no es un lugar seguro. Sus hombros se sacudieron levemente. No lloró a gritos. No hizo escándalo.
pero sus lágrimas cayeron en silencio, como caen a veces los edificios por dentro. Paola salió del cuarto con una maleta y una bolsa en cada mano. Me quedaré unos días en casa de una amiga, anunció, sin mirarnos directamente. Hasta que las cosas se calmen. Daniel no se movió. Las cosas no se van a calmar como antes, dijo. Hay cosas que no se desescuchan, Paola. Ella apretó la mandíbula. También tú te equivocaste. También tú me dejaste sola muchas veces con todo. Pero claro, ahora la única villana soy yo. No eres la única villana, respondió él. Pero fuiste la única que negoció la vida de mi madre a sus espaldas. Ella me miró entonces, como si esperara que yo intercediera. Como si aún pudiera aprovechar algún resto de culpa en mí. Norma, yo estaba estresada. Dije cosas que no pensaba. Exageré. Pero no iba a hacer nada realmente. Solo hablaba. No hablabas al aire, la interrumpí. Había fechas, condiciones, abogado, director de hogar, agente inmobiliario. Eso no es estrés. Eso es un plan. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas que llegaban tarde. Ojalá hubieras sido más honesta contigo, continué. Ojalá hubieras venido a mí a decir que necesitabas límites, espacio, acuerdos. Tal vez te habría escuchado. Pero preferiste tratarme como si ya no existiera. Ella miró al suelo. Yo, no supe cómo hacer otra cosa. Eso no borra lo que hiciste. Se quedó quieta unos segundos. Adiós, entonces, murmuró. Nadie respondió. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Y la casa. Por primera vez en mucho tiempo. Quedó en silencio de verdad. No ese silencio lleno de tensión. No ese silencio que se siente como si alguien te observara desde la sombra. Un silencio limpio. De casa que vuelve a respirar. Los días siguientes fueron extraños. Daniel iba a trabajar, volvía tarde, hablaba poco. No mencionaba a Paola, pero yo la veía en su mirada cansada. No le pregunté si hablaban por teléfono. No quise saber si había mensajes, si había súplicas, si había promesas de cambio. Esas cosas no se resuelven en 2 días ni con un consejo. Una tarde, mientras tomábamos café, él dijo: Estoy pensando en pedir la separación. Yo dejé la taza sobre el plato con cuidado. ¿Estás seguro? Lo estuve escuchando su voz. En bucle. Intentando encontrar algún rastro de la mujer con la que me casé. Y lo único que escucho es cálculo. No sé si quiero pasar años preguntándome cuándo será la próxima vez que haga algo así. No le dije, te lo dije. No le dije, yo ya sabía. Solo asentí. Lo que decidas, lo enfrentarás tú, dije. Pero no lo enfrentarás solo. Él respiró hondo. Gracias, mamá. Yo, por mi parte, comencé a mirar mi casa con otros ojos. La sala. El pasillo. El balcón. La cocina donde había escuchado aquellas llamadas. De pronto, cada rincón tenía 2 versiones. La que había sido manipulada por la idea de, ya estás vieja para vivir aquí. Y la que yo estaba recuperando ahora. Un día abrí la caja donde guardo fotos antiguas. Apareció la imagen de mi boda. Luego, la de Daniel de pequeño en el patio. Yo colgando ropa en el cordel. Mi esposo pintando una pared. Mi madre sentada junto a la misma ventana donde ahora tomo té. Eran muchas vidas dentro de una sola casa. Y Paola quería convertir todo eso en un activo inmobiliario. No pude evitar sonreír con ironía.
Entonces aparecieron unas fotos impresas en tamaño grande que mi nieta me había regalado. La fachada de la casa, el jardín, la sala en Navidad, la cocina en una tarde de invierno. Las puse sobre la mesa. Y una idea comenzó a tomar forma. No una idea pequeña. No una idea pasajera. Una decisión. Esa noche, cuando Daniel regresó, encontró la mesa llena de fotos, revistas, cartulinas, pinceles y una frase escrita en un papel. Aquí envejezco yo. Se detuvo en seco. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó. Un proyecto, respondí. Un mural. ¿Un mural? Asentí. Durante semanas escuché que esta casa ya no era lugar para mí. Que estaba vieja. Que era peligrosa. Que un hogar de ancianos sería mejor que los recuerdos que tengo aquí dentro. Miré las fotos extendidas. Quiero que, cada vez que alguien entre en esta casa, recuerde algo, que este lugar tiene nombre, historia, memoria. Que no es un premio, ni un botín, ni un negocio. Es mi hogar. Y aquí, envejezco yo. Daniel se acercó, tomó una de las fotos y sonrió con tristeza. Vas a colgarlas en la pared. No solo colgarlas. Voy a construir una especie de altar laico, dije, riendo por primera vez en mucho tiempo. Una pared entera con fotos de esta casa, frases, pequeñas notas. Para que nadie vuelva a atreverse a decirme que este lugar no me pertenece. Él dejó la foto sobre la mesa y me rodeó con el brazo. Puedo ayudarte, dijo. A elegirlas. A colgarlas derecho. A escribir las frases. Eso quiero, respondí. Porque, al final, no se trataba solo de un mural. Se trataba de algo más. De recuperar la casa. De recuperar mi voz. De recuperar, también, a mi hijo. Y mientras él me ayudaba a separar las fotos, entendí que quedaba una última parte de esta historia. No la de la traición de Paola. No la de los audios. No la del abogado. Sino la parte en que yo decidía cómo quería envejecer. Y lo iba a dejar por escrito. En la pared de mi propia casa. La mañana en que terminé el mural, el sol entraba por la ventana con una calma que hacía tiempo no sentía. Pegué la última fotografía en la pared. Era una imagen simple, yo regando mis plantas, sonriendo sin saber que alguien me había tomado la foto. Al mirarla, entendí algo que no había entendido durante semanas. No importa cuántos años tenga. Mientras recuerde quién soy, nadie puede decidir por mí. Daniel llegó poco después. Se detuvo en la puerta, mirando la pared llena de colores, fotos antiguas, frases, recortes, pequeños recuerdos de una vida que algunos quisieron dar por terminada. Mamá, quedó hermoso, dijo en voz baja. No era un elogio estético. Era un reconocimiento. Yo me giré hacia él. No quería que la última imagen de mi vida fuera una habitación desconocida, le respondí. Quería que fuera esta casa. Mis paredes. Mi historia. Él se quedó en silencio, observando las fotos. Había una de él de niño, sosteniendo un pastel torcido que habíamos intentado hornear juntos. Otra de mi esposo pintando la reja del patio. Otra del primer árbol que plantamos cuando compramos el terreno. Una vida entera, que casi había sido reducida a un trámite inmobiliario. ¿Te duele todo lo que pasó con Paola?, pregunté. Daniel respiró hondo. Sí, admitió. Pero duele más pensar que pude haber perdido esto. A ti. Tu casa. Tu libertad. Y casi no lo vi. Lo abracé con suavidad. El abrazo de una madre que sabe que su hijo no falló por maldad, sino por amor mal dirigido.
A veces, le dije, el peligro no viene de quienes nos odian, sino de quienes creen saber que es mejor para nosotros sin escucharnos. Él asintió. Quiero que sepas algo, mamá. No voy a permitir nunca más que nadie decida por ti. Ni siquiera yo. Sonreí. Esa es la primera decisión que acepto encantada. Los días siguientes fueron de silencio reparador. No un silencio incómodo, sino uno lleno de alivio. Paola vino una vez a recoger lo que faltaba de sus cosas. No pidió entrar. No pidió hablar conmigo. Tal vez porque sabía que ya no quedaba nada que decir. Cuando Daniel cerró la puerta detrás de ella, la casa quedó sin esa tensión invisible que llevaba meses consumiéndonos. Por primera vez, me senté frente al mural y respiré sin miedo. Cada foto parecía decir: estás aquí. Aún es tuya. Aún eres tú. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té en la sala, Daniel me miró y dijo: Mamá, ¿te das cuenta de lo fuerte que eres? Yo reí, porque nunca me había sentido particularmente fuerte. Solo me defendí, respondí. No, insistió él. Te enfrentaste a una mujer joven, manipuladora, ambiciosa. Te enfrentaste a mí cuando no quería ver. Fuiste a un abogado. Reuniste pruebas. Grabaste todo. Y después, reconstruiste tu casa desde dentro. Lo miré con ternura. No es fuerza, hijo. Es amor. Amor por lo que construí, por lo que viví, por lo que soy. Se levantó, tomó una tiza blanca y escribió junto a la foto central del mural: Aquí envejece Norma, con dignidad y memoria. Mis ojos se humedecieron de inmediato. Él me abrazó. Este lugar no es tu pasado, dijo. Es tu presente. Y supe que tenía razón. Yo había sobrevivido al intento de que me encerraran. Había sobrevivido a la manipulación, a la traición y al miedo. Pero, sobre todo, había sobrevivido a la idea de que mis años me convertían en alguien prescindible. No lo soy. Nunca lo fui. Al final, el mural no era solo una pared decorada. Era una declaración. Un manifiesto en mi propia casa. Una promesa escrita en colores, fotos y palabras. Aquí envejezco yo. Porque aquí viví. Aquí amé. Aquí resistí. Y aquí sigo siendo dueña de mi historia. Gracias por escuchar mi relato. Y si tú, que estás del otro lado de la pantalla, alguna vez sientes que quieren decidir por ti, recuerda esto. La edad no te quita voz. La edad no te quita lugar. La edad no te quita derecho. Tu vida sigue siendo tuya. Hasta el último día.